El asambleísta Francisco Ulloa del MPD por Cotopaxi, con el apoyo de 46 asambleístas, ha presentado la correspondiente solicitud de juicio político contra el doctor David Chiriboga, ministro de Salud Pública. Asambleísta Ulloa, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, mucho gusto. Usted presenta dos acusaciones concretas contra el ministro. Resumidamente, ¿en qué consisten estas dos acusaciones precisas contra el ministro? Resumiendo, el ministro de Salud, David Chiriboga, es el responsable de la crisis hospitalaria, especialmente en el área de neonatos del país, y a su vez es responsable de lo que significa el incumplimiento de normas de carácter internacional que son derechos superiores de los niños y niñas. Justamente aquí tenemos otro caso en que hay derechos humanos en juego, en que hay convenciones internacionales que establecen derechos claros y precisos. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Es decir, ¿cuáles serían los fundamentos de derecho por los cuales se enjuicia al ministro? Porque la Constitución exige que se haya incumplido con la Constitución o la ley. ¿Cuáles son esos incumplimientos? Sí, efectivamente, el Ministerio de Salud, a nombre del Gobierno Nacional, es quien tiene la rectoría de la salud en el país. Al tener la rectoría de la salud en el país, debió haber dispuesto una serie de políticas de salud, y la ausencia de esas políticas de salud dan como resultado la inexistencia de un sistema de salud. Existe incumplimientos crasos en lo que significa el manejo de recursos humanos, ausencia total de política de recursos humanos con la consecuente precarización de los recursos humanos, adquisición errónea de medicamentos, mal manejo de los más de 4.700 millones de dólares asignados para lo que significaría la emergencia en salud, así como también ausencia total de un sistema de información en donde ni siquiera existen los procesos serios de licenciamiento. Aquí se ha incumplido la Ley Orgánica de la Salud del 180 al 188, en donde curiosamente ninguna casa de salud pasa ningún tipo de licenciamiento. Por eso, oportunamente, hemos remitido la documentación que ya está debidamente calificada para este juicio político. Ahora, exactamente, estos hechos deben ser comprobados ante la Comisión de Fiscalización. O sea, tenemos los fundamentos de derecho, ahora vienen las pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? ¿Hay testimonios, hay documentos? ¿En qué consisten las pruebas que sustentan sus acusaciones? Bueno, yo tengo el informe preliminar de lo que hizo como trabajo el Ministerio, digamos, la Defensoría del Pueblo. Tengo algunos testimonios de algunos funcionarios de la propia Defensoría del Pueblo, así como también una amplia documentación que he logrado recabar producto de la información. No puede el Gobierno Nacional tapar el sol con un dedo en una crisis tan grave como esta y creer que los ecuatorianos simplemente somos estadísticas. Es por eso que venimos señalando que aquí lo que vamos a juzgar es la permanente mentira del Gobierno Nacional en el tema de la salud, donde curiosamente a través de campañas millonarias le ha dicho al pueblo ecuatoriano que ya la salud es de todos, cuando vemos que la crisis de salud es tan aguda. Y curiosamente, durante todo este tiempo, ya 4 años de gobierno, le han venido mintiendo al país y han protegido a ministros y ministras inescrupulosas, como es el caso de la ex ministra Chang, y hoy ante la ineptitud del actual ministro Chiriboga. Ahora, de esa publicidad o de esa propaganda estábamos convencidos todos, y se reconocían incluso hasta elementos de la oposición, reconocían esta excelente labor en salud del gobierno. Pero de repente todo esto se ha desmoronado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Cómo fue que se manejó esto de una manera tan equivocada o tan desacertada? Porque esa inversión de 4.600 millones de dólares es una inversión cuantiosa y de repente, ¿de qué sirve? ¿Dónde está esa plata? Eso es lo que el ministro tendrá que responder. Inclusive diríamos que el actual ministro ha irrespetado la primera función del Estado, que es la Asamblea Nacional, cuando ni siquiera se ha dignado a acudir a dar las explicaciones del caso a la Comisión de Salud. En tal virtud, en un régimen democrático, real y efectivo, los primeros llamados a dar respuestas ante una eminente crisis como es la de salud es precisamente los ministros cuando son llamados a la Asamblea Nacional. En este caso, no acuden, es precisamente por el hecho de que se les ha caído ese gran aparataje de publicidad en donde curiosamente disfrazaban de médico a un supuesto comunicador social para atender en una casa de salud que no sabemos dónde está, en qué país está, porque en el Ecuador
La crisis es tremenda y en el área de los neonatos es increíble lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué posibilidades con todos los antecedentes que tenemos de una acción fiscalizadora nula, absolutamente nula? ¿Qué posibilidades hay de que esto solo se quede en la comisión de fiscalización y no continúe hacia el pleno para que haya el juicio político completo? Esperemos que una vez más no vaya a primar el espíritu de cuerpo y la protección a este tipo de ministros que han dejado en evidencia efectivamente que han sido incapaces de manejar el tema salud. Inclusive en los últimos días ha salido ya a luz la famosa consultora Gen Sapiens, que no tiene ningún tipo de experiencia en el tema de salud, más bien es una consultora de carácter empresarial, pero a la que se le pretende pagar 3.4 millones de dólares probablemente para impulsar este proceso privatizador de la salud. En el tema ya de fiscalización, quienes hemos presentado el juicio político, hemos documentado adecuadamente todo lo que significa argumentos de hecho y de derecho, y sería realmente lamentable si de la Comisión de Fiscalización no pasa al Pleno. La Comisión de Fiscalización se le cumple en esta semana los 5 primeros días para actuar de conformidad con el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y ratificar lo que manda el artículo 131 de la Constitución. Y luego tendrán que venir los 15 días para las pruebas de descargo por parte del ministro. Usted se refiere a esta consultora. Esa consultora es la que ha sido contratada para ver cómo se hace en la emergencia. O sea, ya llevamos casi 3 meses de emergencia y recién va a venir un consultor externo a decirle al Ministerio de Salud qué es lo que tiene que hacer. ¿A eso se refiere? Mire, la consultora Gen Sapiens ya se llevó del pueblo ecuatoriano 308.460 dólares por dar un diagnóstico de los hospitales, cuando sabemos precisamente la precariedad en la que están los hospitales. Y ahora pretenden llevarse 3.4 millones de dólares en función supuestamente de establecer los parámetros para la mejora del sistema de salud. Y la emergencia no únicamente es de poco tiempo, está desde el 2007, y desde el 2007 el gobierno para acá no ha hecho absolutamente nada en el tema de la salud. Bueno, pero esas son una de las emergencias, porque permanentemente ha habido emergencias. ¿Cuántas emergencias se ha declarado en los 4 años de gobierno en el área de la salud para justamente poder hacer estas adquisiciones directas, a dedo, para precisamente ir al fondo del problema y arreglar las cosas que vemos que no se han arreglado? Efectivamente, estamos desde el 2007 declarando emergencias que lo único que han servido es para favorecer a transnacionales en adquisición de medicamentos y que no lleguen los medicamentos que el pueblo ecuatoriano requiere. Inclusive resulta demasiado curioso que hoy se dé amplia propaganda a salvar la vida de uno de los pocos niños que se han salvado en un hospital trasladando al Metropolitano supuestamente en un avión, cuando hay documentación que prueba que el 98% de los traslados que se hacen de los niños ecuatorianos a casas de salud especializadas realmente son de alto riesgo y terminan en fallecimiento. El gobierno nacional ha perdido el año en el tema de salud y le queda debiendo al pueblo ecuatoriano y especialmente a los niños del Ecuador porque no los ha protegido. Y es por eso que el ministro de Salud debe ir a juicio político, debe ser destituido y deben establecerse las responsabilidades respectivas. Asambleísta, gracias por su participación en Contacto Directo.